La prédica de hoy va a ser relacionada en cada ser humano, en cada persona. Nosotros antes de empezar a conocer la palabra, estábamos sujetos a Satanás. Toda nuestra vida anterior, antes de conocer a Jesús, antes de conocer su palabra, toda nuestra vida estaba sujeta a Satanás. Vivíamos sin Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces Dios nos ha llamado, hemos escuchado su voz y hemos recibido como Salvador a Jesús. Pero ¿qué acontece cada que nosotros nos separamos de Jesús? Aún ya siendo hijos de Dios, caminamos entre lo bueno y entre lo malo. Entre la bendición y la maldición. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos como queremos vivir. Nadie vive nuestras vidas. Nosotros vivimos como queremos. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener bendición. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, vamos a tener maldición. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios se cumple en nosotros. Es como cuando nuestros padres nos mandan algo, ¿no? Y no lo hacemos. ¿Qué acontece? Si para nuestros padres es una cosa importante y no la hacemos, nos reprenden, ¿sí o no? Nos regañan, se enojan con nosotros, porque no obedecemos. Amén. Bueno, vamos a Mateo 12, versículo 43. El tema es el espíritu inmundo que vuelve. Amén. Dice en el versículo 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Bueno, en el 12:43 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo sale el espíritu inmundo del hombre? Dios nos ha llamado. Pónganme atención. Dios nos ha llamado. Ya un siervo de Dios ya nos lleva a hacer la oración para recibir a Jesús como Salvador. Ya hicieron la oración, ya recibimos a Jesús como Salvador. En ese momento estamos siendo sellados con el Espíritu Santo. Cuando la persona que nos lleva a los pies de Cristo no nos orienta bien qué pasos tenemos que seguir, ¿qué acontece? No obedecemos. No obedecemos y por consecuencia nos apartamos. Ya el Espíritu Santo entró en nosotros. Y porque
esta persona que nos lleva a los pies de Cristo no nos orienta bien, viene el malo y nos trata de apartar de Dios. Y nos dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando nosotros, dice la palabra, Jesús está tocando la puerta, y en el momento lo dejamos entrar, y Jesús entra. Pero si nosotros no obedecemos lo que la palabra nos dice, Satanás viene y nos roba la bendición. Hace todo lo posible para que nos apartemos de Jesús. Entonces es ahí cuando el espíritu inmundo va a volver al hombre. Cuando Satanás roba la bendición de cuando Dios ya nos, por creer en Él, ya nos está dando la potestad de ser hijo de Dios. Entonces el espíritu inmundo vuelve cuando nos apartamos de Él. Y el espíritu sale, y aquí la palabra nos dice que anda en lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Es como si nos sacaran de la casa, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues andamos como perdidos. No encontramos un lugar para descansar. Así es el espíritu inmundo. Con el poder de Dios, ese espíritu sale. Ya entró Jesús. Pero si nosotros no empezamos a oír la palabra de Dios, no empezamos a ser hacedor de la palabra de Dios, ¿qué acontece? El espíritu inmundo vuelve. ¿Y por qué vuelve? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso vuelve. Acontece. Los afanes del mundo nos jalan y nos apartamos de Dios. Entonces, por eso el espíritu inmundo vuelve a nosotros. Hasta los pequeños no le dan tiempo a Dios por estar en el juego y todo. Ya también recibieron a Jesús como Salvador, ya se les está instruyendo, se apartan de Dios. El espíritu inmundo vuelve también a los pequeños. Amén. Dice, entonces busca reposo y no lo halla. Entonces llega el enemigo, nos empieza a engañar. ¿Y qué acontece? Nos dice en el 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué la halla barrida, limpia y adornada? Porque Jesús ya la limpió, ya la fue lavando, ya la fue limpiando. Pero el engañador nos pone muchas tentaciones. Volvemos a caer en el mismo estado en que estábamos. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, estamos pecando. Estamos pecando. ¿Y qué acontece cuando pecamos? Cuando no obedecemos la palabra, pecamos. ¿Qué acontece cuando pecamos? Satanás viene y halla nuestro cuerpo barrido, limpiado y adornado. Entonces vuelve el espíritu inmundo. Nos apartamos de Dios. ¿Qué va a acontecer cuando nos apartamos de Dios? Ya nos apartamos de Dios. Hay veces que siervos de Dios nos buscan y nos van orientando. Vayan a la palabra de Dios, vengan a la palabra de Dios, vengan y llénense de el Espíritu Santo a través de la palabra.
Entonces, cuando nosotros pecamos, desobedecemos, más difícil es volver a estar en el camino de Dios. Satanás vuelve a encadenar a las personas y es más difícil que se acerquen a Dios. Es como cuando un padre nos manda, ¿no? Nuestros papás nos mandan, haz esto, y no lo hacemos, o lo hacemos mal. ¿Qué acontece? Nos regañan y nos reprenden, pero es diferente con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros lados espíritus inmundos que van a hacer todo lo posible para que no volvamos a la palabra de Dios, para que no estemos en la palabra de Dios. Eso es lo que acontece. Amén. Y dice en el 45, versículo 45, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo dice bien claro. Salir, o sea, ya vio que está bien, bien limpia, bien adornada, bien barrida la casa donde habitaba. Pues ya ve bonita la casa donde moraba, ¿no? Ya la limpió nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de que oímos su palabra. Entonces, ¿qué acontece? Viene el espíritu inmundo y entra en el cuerpo de uno y lo encuentra limpio. Entonces nos dice la palabra que va, toma otros 7 espíritus inmundos y el estado de nosotros va a ser peor. Va a ser peor. Por eso les he compartido una y otra vez: no se aparten de la palabra de Dios, no se aparten. Hemos exhortado a las personas, ¿no?, que vengan. Ya vinieron, ya conocieron de Dios. Ya el espíritu inmundo volvió a entrar en ellos. Y ya el espíritu inmundo los engaña, que está mejor el mundo que las cosas de Dios. Por eso ya no vuelven. Satanás les roba la bendición. Y muy pocos regresan. Regresan los que verdaderamente han escuchado la voz de Jesús. Esos son los que permanecemos, los que no nos alejamos de Dios. Entonces hay que pensar, ¿no? A los jóvenes o los niños, la escuela. Es muy buena la escuela, no se niega. Es bueno aprender, pero es más bueno que aprendan de Dios. Es lo mejor. La mejor carrera en este mundo que podamos llevar a cabo es la de Dios. Es la universidad de Dios. Es lo mejor que podemos tener y hacer. Y es lo que nos va a diferenciar entre ser justo y ser malo. Vamos al libro de Malaquías 3, capítulo 3. Malaquías 3. 18.
Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Ven? O sea, todo lo que estamos hablando está entrando en la concordancia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estamos hablando del espíritu inmundo, de los que se apartan de Dios. Ajá. Entonces nos dice la palabra que entonces regresaremos. Ajá. Y vamos a discernir, vamos a entender la diferencia entre el justo y el malo, entre el que es de Dios y el que no es de Dios, el que es hacedor de la palabra y el que no es hacedor. El que no es hacedor es el impío, el malo. Amén. Entonces vamos a ver la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve y el que no le sirve a Dios. Ajá. Es una pregunta al aire. ¿Ustedes de quién son? ¿De Dios? Pues hay que servir a Dios para ser de Dios. Cuando nosotros sirvamos a Dios, vamos a ser de Dios. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es, ya lo hemos visto, visitar al enfermo, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, curar al herido y hacer el bien a nuestro prójimo. El justo ama a su prójimo. El justo da pan de vida a los necesitados. Va y impone manos, sana al enfermo. Eso es el ser el justo. Y el malo es el que se aparta de Dios, el que no quiere conocer a Dios, el que no obedece a Dios, el que no le interesa nada de lo que se llame Dios. Amén. Entonces, estamos entendiendo. Es importante que lo llevemos a cabo, que nosotros entiendamos que si nosotros caminamos sin Jesús, vamos a caminar del lado equivocado, del lado que nos lleva al infierno. Hay que obedecer la palabra de Dios, no lo que diga yo, lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que obedezcamos para que tengamos bendición, hay que obedecer. Amén. Bueno, ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo 30. Versículo del 10 al 20. Vamos a leer del 10 al 20 y vamos a ir desglosando. Ahorita que acabemos me dice, ¿no? Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De lo que estábamos hablando ahorita. Del obedecer, ¿no? También estábamos hablando. Dice, cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando convertirnos de todo corazón es que nosotros nos arrepintamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Señor, perdónanos porque
soy pecador, perdóname si te fallé. Eso es convertirte a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová te va, si tus pecados son como la grana, van a ser blancos como el carmesí. Dice en el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Lo que nos está mandando no es difícil, ni está lejos para que no lo podamos hacer. En el 12 nos dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está en el cielo, está aquí y aquí lo estamos oyendo para que lo llevemos a cabo. Y es lo que nos manda Jesús, que amemos a nuestro prójimo, que curemos al herido, que vistamos al desnudo. Amén. En el 13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. No está lejos, no está del otro lado del continente. Está aquí. ¿Para qué? Para que lo cumplamos. Amén. Amén. En el 14 nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Dónde está? La palabra, por eso los siervos de Dios nos dicen una y otra vez, lean su Biblia, estén en oración, estén en ayuno. ¿Para qué? Para que nosotros no olvidemos que está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento grabada la palabra de Dios. Amén. Porque está cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Debemos de leer más la Biblia para que la palabra de Dios esté totalmente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos cueste trabajo compartirle a la demás gente. ¿Han compartido? Contéstense a ustedes mismos. Entonces, tienen que compartir la palabra de Dios. Amén. En el 15 nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando nos dice que Él ha puesto la vida delante de nosotros, ¿dónde está la vida? Aquí, en la palabra de Dios. Y es vida eterna. Todos los que creemos en Jesús, vamos a vida eterna. Y todos los que obedecemos. Amén. Entonces pone la vida, el bien, la muerte y el mal. El mal, ya sabemos qué es el mal, todo lo malo, todo lo que es pecado. Y la muerte también es espiritual. Y la muerte es en el infierno, en estos días. Y después del juicio va a ser la muerte segunda en el lago de azufre, si no obedecemos a Dios. Amén. Nos dice en el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas.
porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios. ¿Quién nos lo manda? Aquí. Porque yo te lo mando, dice, que ames a Jehová, tu Dios. Aquí nos lo manda el verbo, la palabra. ¿Y quién es el verbo y la palabra? Es Jesús. Amén. Entonces, para que si nosotros escuchamos la voz de Jesús, nos va a bendecir. Obedeciéndolo viene la bendición. Y si no, viene la maldición, si desobedecemos. Amén. Entonces, para que vivamos y seamos multiplicados, y para que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Cuando nosotros obedecemos, la tierra que nosotros pisamos es para nuestra bendición. Amén. Dice en el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Ahí nos dice que si no oímos y nos apartamos de corazón y nos extraviamos y nos inclinamos a dioses ajenos y les servimos, los afanes son dioses ajenos. Todo lo que nos ofrece el mundo son dioses problemas, dioses, un sinfín de cosas. Esos son dioses ajenos. O dioses fútbol, dioses el andar jugando en otras cosas. Amén. Entonces no hay que inclinarnos ante los problemas ni ante otras situaciones. En el 18 nos dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. En el 19 nos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros decidimos la vida que nosotros queremos vivir. Nosotros decidimos por la bendición o por la maldición. Por obedecer a Dios o obedecer la voz de la serpiente. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos escoger la vida que nosotros queramos vivir, la bendición o la maldición. Amén. En el 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces ya podemos decidir entre el bien y entre el mal, entre la bendición y entre la maldición. Amén. Y dice, amando ¿a quién? A Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Dónde está la voz de Jehová? En la Biblia. Es la voz de Jehová, es el verbo, y el verbo es Jesús. Amén. Siguiéndole a Él. Siguiéndole. ¿Cómo podemos seguir a Dios? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, estando en comunión con el Padre y ayunando. Amén. Porque Él es vida para ti. Jehová es vida para nosotros. Jesús es vida eterna para nosotros. Amén. Y prolongación de tus días. Si nosotros vamos a vivir 50, 60 años,
Dios nos va a prolongar más nuestra vida, nos va a rejuvenecer con su palabra, nos va a dar más días en nuestra vida. Amén. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Nosotros, si obedecemos a Dios, si cumplimos todo lo que nos manda, nos va a dar la tierra por posesión. ¿Y cuál tierra? La que juró a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les prometió esa tierra. Y nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Por qué somos descendencia de Abraham? Por promesa. Ajá. Dice la palabra de Dios que más son hijos los de la estéril que los de la que no es estéril. ¿Por qué? De la que es estéril, porque somos por